Acaba de terminar la Feria del Libro de Guadalajara. Creo que hay un récord de asistencia. Ya nos van a decir exactamente, pero seguramente sobrepasó el millón de visitantes. Y qué bueno, porque la pandemia había puesto pausa. Sin embargo, esta fue una feria del libro muy interesante. Me recomendaron platicar con Gabriel Salinas, que estuvo presentando un libro, un poeta de Monterrey, que, bueno, me conecto con él para que nos platique cómo le fue en la Feria del Libro de Guadalajara. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muy agradecido que me hayas dado esta oportunidad y que te interesa mi trabajo y yo y mi trayectoria, porque pues sí, soy poeta, pero apenas estoy empezando a hacerlo como más profesionalmente, por más que llevo pues desde la prepa 20 años escribiendo, ¿no? Bueno, eres muy joven, pero ya tienes rato escribiendo. Tengo entendido que incluso utilizabas o utilizas un seudónimo, Gloving Sí, Waters. Es sí, decir, ya Going Waters. entregabas, ya tenías libros y los andabas repartiendo, ¿no? Sí, mira, mi primer libro se llama Alotropía, te puedo platicar de él. Sí. con, con la historia del seudónimo también. Pues yo justo en febrero del 2020 empecé a tener una crisis que desde el 2011 yo estuve diagnosticado con trastorno bipolar y fue, digo, de las peores crisis que tuve. Casi siempre son las primeras, ya después más bien me regularicé con medicamentos, obviamente, pero tenía una situación de ciclación rápida que pues me deprimía, luego estaba muy arriba, entonces me ponía al corriente de lo que no había hecho porque tenía energía extra y luego ya estaba normal y era casi un ciclo mensual. Y por muchos años estuve así, estuve trabajando en varias Perdona que te organizaciones. pregunte, porque Dime, escuchamos la palabra bipolaridad, pero trastorno bipolar. no estamos muy seguros. Bueno, en lo personal no estoy muy seguro de qué se trata. Ah, pues te explico. Bueno, es cuando una persona sufre, o sea, padece o le suceden ir de un extremo a otro, ¿no? La depresión es como más o menos más entendida, que es como, yo lo llamo números negativos, ¿no? Estar abajo, estar sin energía, con abulia, que quiere decir ganas de no hacer nada. La gente cree que estás de flojo, pero en realidad hay una situación química en tu cerebro, ¿no? Que son los neurotransmisores, la serotonina o la dopamina que están bajos, ¿no? Entonces la depresión tiene que ver con que igual y no sales, no te puedes levantar, no hay energía, no hay ánimo, hay mucha somnolencia, hay obviamente pensamientos negativos, a veces pensamientos suicidas, ¿no? Ideación suicida, y, y es como algo pues realmente común. Es como, yo digo que es como el dicho de los motociclistas, de que si tienes motocicleta, o ya te caíste o te vas a caer. Porque la depresión, pues tanto la OIT como la ONU y la OMS dicen que, o sea, que es algo que ya hoy en día va a ser la causa de ausentismo laboral más importante. Depresión y ansiedad, porque casi siempre van de la mano. Y la ansiedad, bueno, es una preocupación constante que puede subir hasta niveles pues, horribles, ¿no? De que te sientes así. Esa es la parte, digamos, el polo, no sé, izquierdo de la bipolaridad. Y el polo derecho, o el polo de abajo más bien, es por eso que te digo números negativos. Y el polo de arriba es la manía, que antes le decía maníaco depresivo a este trastorno, pero ya lo llamaron ahora trastorno bipolar, que se me hace mucho más acertado, porque maníaco depresivo suena así como muy Ujú. Muy demasiado fuerte. agresivo, ¿no? Sí. Pero la manía en sí, o sea, la manía clínica, ¿no? Es cuando tienes euforia, es lo contrario, son números muy positivos, como si tuvieras consumido algo de cocaína o alcohol, o sea, estás demasiado feliz y demasiado energía y demasiada creatividad, y a veces te va a esos extremos de que gastas demasiado, apuestas mucho, compras cosas o vendes mucho o regalas cosas. Por ejemplo, yo en un episodio de Manía regalé varias prendas de ropa y mi guitarra de Paracho además.
Y luego puede llegar a niveles muy arriba, tanto lo de arriba como abajo puede llegar a psicosis, ¿no? Que ya es cuando tienes alucinaciones, que eso pues, es muy común en otros tipos de trastornos mentales, ¿no? De salud mental. Pues psicosis es paranoia, ¿no? Que yo a mí la ansiedad cuando ya llega, pon tú del 0 al 10 y se vuelve 11 pues puede ser ya paranoia, ¿no? Que la ansiedad es el síntoma que pues puede estar sobre todo en depresión, pero hay una hipomanía también, es menos manía y es más divertido, menos arriesgado. Y estás así con mucha seguridad en ti mismo, platicas demasiado, y sí hay una creatividad y una energía que hay personas que inclusive no se medican y no les importa estar meses con depresión porque las semanas que están con manía pueden producir mucho. La verdad, yo no lo recomiendo. Además, la manía te destruye bastante a nivel interno la situación como de tu fisiológica del cerebro. Y la manía es muy fácil, bueno, es más fácil de quitar con psicofármacos, ¿no? Con la psiquiatría, que es una ciencia nueva, es una ciencia en pañales, pero también ha avanzado mucho, ¿no? Y la depresión la ansiedad también, te tomas unas gotitas contra la ansiedad y ya se te quitan en unos minutos, si no es muy grande, pero la depresión es la más canija, porque sí es difícil de quitar y te puede durar meses. Entonces, más o menos esa es, en mi experiencia y como yo describiría en pocas palabras, puedo pasarme toda la hora hablando de qué es el trastorno bipolar, pero más o menos eso es lo que yo lo resumiría. ¿Y cómo lo incorporas o forma parte de tu trabajo poético? Precisamente fue en enero, en febrero, como decía, del 2020, tuve ya una crisis después de estar subiendo y bajando demasiado, porque yo tenía esta ciclotimia de que en una semana estaba -5, -6, y luego una noche de no dormir y me subía a +5, ¿no? O +6. Y me ponía al corriente de todo lo que no había hecho, porque tenía demasiada energía todo lo que no había hecho mientras estaba pues con la depresión y además decía, no, pues es que me da migrañas, no puedo ir a trabajar, lo que sea, porque sí, hay una estigma, de eso hablamos después, pero bueno. Y luego tenía 2 semanas de eutimia, la eutimia es cero, la eutimia es cuando no tienes ni arriba ni abajo, eu es bueno, timos es como estado de ánimo en griego. Entonces yo en febrero tuve una crisis de que me dio las dos a la vez, ¿no? Porque te pueden dar manía y depresión a la vez, me dio paranoia, estaba ya muy mal y me interné porque en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que es un instituto de investigación, pero tiene tratamientos, tiene alas para pacientes y tiene que ser como consensuado por el paciente. Y yo me interné, decidí hacerlo, y en ese momento fue cuando regresó a mí la poesía, que la había tenido muy, muy clara y muy productiva durante la preparatoria, como te dije, y un poco durante la universidad, pero después la había olvidado bastante, ya no llegaba a mí, estaba un poco más enfocado en la música. Pero pues como no había manera de tocar música porque no te dejan meter nada, y hay crayolas nada más, pero pues puedes dibujar, puedes escribir con crayolas, pues empecé a sacar todo lo que yo estaba sintiendo como si fuera un diario le ponía hora a veces, ¿no? Fecha y hora y poemas de cómo, principalmente, pues de cómo extrañaba a mi mujer en ese momento, ¿no? Y también cómo me sentía. Y y es ahí donde se mezcla, porque si no hubiera estado en ese retiro, que al final fue como de las experiencias más sanadoras y curativas que tuve, que fue como un retiro porque al final ya estaba mejor, o sea, yo hacía 100 lagartijas, así como en la cárcel, todos los días, corría del pasillo chiquito mañana y tarde, meditaba, o sea, tenía oportunidad, ese encierro, pues te da oportunidad de hacer cosas y escribía mucho. Fueron 46 poemas los que escribí, que es este libro Alotropía. Y el Glowing Waters es porque yo en mí
introducción quise poner todo esto que te digo, pero tenía miedo, ¿no? Y el autoestigma, que es el peor, yo creo, y el tabú de que pues la gente se entera de que yo tengo esto del trastorno bipolar. Hay mucha ignorancia y mucho todavía, pues eso, miedo, estigma a las enfermedades mentales, ¿no? Claro. Y eso que son las que más nos van a tocar este siglo, ¿no? Porque como antes trabajábamos con el cuerpo y nos enfermábamos del cuerpo y nos rompíamos el brazo o nos daba alguna, pero ahora trabajamos con la mente y las pantallas y la computadora que no tienen nada, que es extensión de la mente. Entonces nuestras enfermedades, otra vez, como dijo la OMS, van a ser mucho más mentales que físicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste recluido? Estuve internado 5 semanas y Cinco justo en semanas. medio, ajá, o sea, del 4 de marzo al 8 de abril del 2020. Y en medio fue la cuarentena. Entonces, cuando salí a Claro. otro, a otro encierro, ¿no? Un encierro global, que todos estábamos en las mismas pero fue también muy fuerte y seguí escribiendo. Lo que pasó en el instituto fue que te haces muy amigos de todos, ¿no? Porque todos están en lo mismo y es un ambiente muy bonito en ese sentido. Y uno de ellos, mi amigo Leo, él ya había autopublicado un libro de poesía y inclusive escribimos juntos, me dijo cómo hacer para un soneto, no sé qué, y hablábamos mucho y él también tenía diagnosticado en ese momento trastorno bipolar. Y él salió antes que yo y me dijo, le enseñé que tenía ya los 46 poemas y me dijo, tienes un libro, cuando salgas llámame y yo lo hago contigo, yo te ayudo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo un libro? No, o sea, esto es para mí, es mi diario. Y él me dijo, no, sí están buenos, o sea, como que creyó en mí y, y él ya había publicado el libro y luego empezó a dar clases de cómo autopublicar y ahora tiene una editorial independiente. Pero yo no, y cuando salí los empecé a transcribir en Word, pero porque te digo, estaban hechos con crayola la mayoría. Porque no te dejan entrar plumas y por eso son cortos. Y cuando salí, pues sí, los transcribí en Word, pero me costaba trabajo y no tenía estructura. Yo no, sin Leo, que tenía una estructura para hacer tal, tal y que sabía cómo eran los libros, no lo hubiera podido haber hecho y entonces ya pues lo mandé a imprimir y puse una foto mía de hace mucho que no se ve quién soy realmente, por lo mismo de Glowing Waters y también no es solo por el miedo o el tabú, también me gusta tener este, varias facetas de lo que hago muchas cosas. Y el Glowing Waters fue un nombre que me pusieron a los 13 años en un campamento en Vermont que es sin electricidad, en medio del bosque, sin electrónicos, de supervivencia, muy pocos niños de 11 a 14 y bastante staff, ¿no? Que pues también tienen 18, 20, 20. Y es como un rito de paso, ¿no? Porque es estar ahí y justo ven tus cualidades más importantes y te ponen un nombre de la naturaleza basada en eso, basado en tus cualidades. Y entonces no era un nombre que me inventé, era algo que ya me habían dado, porque yo siento también que los nombres que te dan cuando naces, pues sí, medio te determinan tu vida y es muy importante para tus papás y tienen mucho poder los nombres, pero los que te dan cuando ya eres adulto o adolescente, pero que hablan más de ti, esos son importantes y también los que te puedes autoponer, ¿no? Autodescribir. Muy bien. ¿Y cómo te fue en Guadalajara? Pues en Guadalajara, después de 4 años, o sea, el libro lo pasé ya que estaba escrito y sin ninguna editorial, ni ISBN, o sea, sin nada de estos sellos como para venderlo. Lo, Fueron como 2 o 3 años que lo regalé a mis amigos, se los dediqué a mi familia, o sea, como que pues también lo seguía haciendo muy propio. Pero después ahora en la FIL decidí justamente y desde antes no, una especie de salir del closet. O sea, Ujú. Flowing Waters es Gabriel Salinas
fue diagnosticado con trastorno bipolar y ha tenido toda esta historia. Porque además, últimamente me he sentido súper bien, o sea, Ok, sin síntomas, pero sí quería que fuera una manera de abrir el tema, porque no hablamos suficiente de esto y el hablar de las cosas, pues ayuda a solucionarlas, les quita poder, nos da conocimiento. Entonces, me fue muy bien, o sea, en la primera, tuve 13 presentaciones y la primera fue casi eléctrica, ¿no? La conexión que había entre Kika, que fue la que me entrevistó, yo y la gente, porque al final empezaron a decir, mi hija tiene esto, mi esposa tiene esquizofrenia, o sea, empezaron a abrirse, porque a fuerzas conoces a alguien o sea, por estadística que lo tenga, lo que te dije, o sea, o te caes o te vas a caer, aunque sea depresión y ansiedad, ¿no? Y pues nos pasan cosas malas, o sea, cosas duras en la vida que muchas veces lo ocurren y no siempre es necesario mm, la psiquiatría, pero a veces, o sea, con psicología, psicoterapia es muy buena, pero la psiquiatría también, ¿no? Entonces, y además esta parte como artística que yo pues les leí de mis poemas y luego me pidieron que leyera este u otro. Y yo digo que el arte en general es como el ejercicio de nuestra, es igual de importante que el ejercicio físico y que no tenemos que verlo ni compararnos con ejercicio físico con Usain Bolt y empezar a ser caminadora a los 50 años. O sea, nunca es tarde para empezar a cuidar tu cuerpo. ¿Sí me explico? sí, Y, y lo mismo nunca es tarde para empezar a cuidar tu alma y tu alma o tu espíritu o lo que sea, tus emociones, tu mente. Simplemente llámalo salud mental y emocional. No debemos de ponerle nada más, pero eso ayuda el escribir o la música y nunca es tarde. Yo he dado clases de guitarra y de música por muchos años y pues les dije así y hasta los otros autores se rieron después, les dije, este, que escribir poemas es como puras pendejadas. O sea, pones palabras que no tienen sentido y le pones enter y luego más palabras y enter y más palabras y enter y ya tienes un poema. O sea, el poema, la poesía es algo que no va por acá. De hecho, tiene que salir o de aquí, del corazón, rápidamente pasa por el cerebro, pero no se queda en el cerebro, ni el cerebro tiene que decir nada al respecto, ni juzgar ni nada, y luego a los dedos o desde el estómago. Igual, directo a los dedos, sin pasar por acá, o de los genitales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo o del alma invisible, ¿no? De los genitales yo tengo mucha poesía erótica en este libro, porque extrañaba, y porque también tenía algo que se llama erotomanía, que es parte una forma de la manía, que es cuando tú tienes la libido la manía de por sí te sube la libido, pero la erotomanía es como lo contrario la otra vez lo hablaba con alguien, a la paranoia, ¿no? En la paranoia crees que todos te van a lastimar o casi todos te van a lastimar, ¿no? Y estás como muy atento porque tienes que defenderte del mundo que te va a lastimar. La erotomanía es como el alucine que todos te quieren dar placer y todos te desean, ¿no? Todas las mujeres, digo, por ejemplo. ujú, Entonces tienes una seguridad muy grande o tienes muchas ideas, pues, eróticas y en realidad la poesía erótica es increíble, a mí me gusta de por sí, pero en este caso, ya después me di cuenta, y eso no lo digo yo, el erotismo, el sexo, la parte como del deseo y sobre todo, pues sí, la sexualidad representa la vitalidad, ¿no? Si no hay eso en nuestra existencia, no hubiera seres humanos, ¿no? Entonces es la vitalidad y esa vitalidad, entonces era un símbolo lo que yo usaba de vitalidad y la vitalidad también representa libertad y bueno, la vitalidad propia sí es salud. Y entonces yo por eso hice varios como poemas eróticos que en el fondo son símbolos o metáforas de yo anhelando esa vitalidad y esa salud, ¿no?
Gabriel Salinas, te felicito por todo lo que has contado. Es impresionante. Es como una lección en 20 minutos de lo que es el ser humano. Y Gracias. más ahora que pasó la pandemia en donde se recrudecieron las enfermedades mentales. Así Sí, es que todos somos de alguna manera propensos. sí, sí. Y pues decidí mantener Glowing Waters, o sea, nada más ya estoy como abierto a los dos, porque me gusta que la gente, digo, que Glowing Waters sea el poeta, ¿no? Pero sí, pero ya en todas las notas que han salido, por suerte también ha habido algo de prensa y eso, pues sí, sí salen mis dos nombres y para mí ha sido increíble y catártico, ¿no? Porque de verdad creo que de lo que más me lastimaba era yo mismo tratando, o sea, el autoestigma, ¿no? O sea, porque no, y el auto, a mí nunca me discriminaron mucho realmente ni nada, aunque lo supiera, pero la autodiscriminación, el verte como menos por tener algo así, y es como tú propio, era horrible, y lo tuve por muchos años, y ahora que ya no es como un secreto, y que pues si mi próximo trabajo de 9 a 5 me aceptan como soy, ¿no? O sea, mi próxima novia, mis próximos amigos, es como, esta es es parte de mi currículum, de mi tarjeta de presentación, y además estoy bien. Puede que suceda pues, que no esté bien unos días, ¿no? O sea, esto es de toda la vida. La depresión se cura. El trastorno bipolar, como la esquizofrenia, son crónicos, ¿no? Para toda la vida. Todavía no hay una cura como tal. Entonces, pues decir eso fue para mí y ahorita, por ejemplo, hablarlo contigo es súper liberador y siento que ayuda inclusive a que cada vez tenga menos y menos síntomas y episodios y me siento muy bien conmigo mismo, ¿no? O sea, así como haber logrado algo que no sabía que necesitaba lograr para mi historial clínico, digamos, pero que era algo totalmente necesario como para el siguiente paso. Altropía se llama el libro de Gabriel Salinas. Ojalá que Alotropía. puedas, ojalá que puedas estar en Tijuana algún día de estos. Sí, sí, se llama alotropía. Ah, Ahí alotropía. le faltó una letra. Ah, muy Alotropía, bien. déjame. Sí, en algunas notas le faltó la letra, ya eso se corrigió. Déjame más explicar qué significa Sí. alotropía. Muy rápido, porque es un concepto de la química, de cómo cambian los elementos. El mismo elemento cambia de forma física, como alótropo. Y entonces, lo que cambia es aquí en este caso yo me refería al carbono vegetal, ¿no? El que está así feo y te da Santa Claus o el Krampus y te portas mal. Y cómo se convierte a través de la alotropía, que es como un concepto súper poético y alquímico. En la prepa lo escuché, eso mismo son los diamantes, los zafiros, el topacio azul, todo eso. La portada es como topacio azul y se me hizo muy, muy poético. Y en la prepa dije, si algún día escribo un libro de poesía, lo voy a poner así, pero estuve años que se me olvidó la palabra, aunque no el concepto. Y cuando ya escribió el libro, mi hermano fue él es muy buen investigador, es historiador, bueno, estudió historia, o sea, yo trataba de buscar cómo es el concepto, cómo era la palabra, cómo era la palabra. Y luego él como en 2 minutos ya dijo, alotropía. Y pues sí, es una palabra que no es común y eso me gusta y sí representa ese viaje que tuve, ¿no? De ser como, y que estoy teniendo y que podemos tener todos, ¿no? De ser carbón vegetal a todos ser diamantes. Gracias, Gabriel. Sí, no hay nada, con un gusto, Jaime, gracias a ti. Cuídate mucho. Sí.